Hola, soy Mariela Sister. Si te gusta mi contenido, dale like, suscríbete. Y hoy, en este video, quiero hablar de algo que he hablado anteriormente, pero desde otra perspectiva. Yo he hablado de la soledad desde un punto de vista, pues, constructivo, inspiracional, que te puede ayudar, pues, a ser mejor persona. El día de hoy les quiero compartir el lado que no es bonito de la soledad. Y miren que tengo mucha experiencia con eso. A nivel muy personal les voy a compartir que tan personal considero este tema, que mi nombre lleva la palabra soledad. Así que desde muy pequeña, este detalle ha marcado mi vida. De hecho, yo le llegué a decir a mi madre que pues había sido de cierta manera una maldición que me pusiera ese nombre. Dije, qué nombre tan triste me pusiste. Y de hecho era el mismo nombre de mi madre. Y fue puramente accidental que me pusieron así. Mi nombre debió ser Marisol, un nombre feliz. Pero bueno, este nombre siempre tuve que mencionarlo en la escuela, para mis diplomas, mis calificaciones. Y fue una palabra que siempre me marcó porque, pues, seamos honestos, la soledad no es algo que deliberadamente busquemos a propósito. Generalmente nos ocurre a razón de circunstancias o de que nos haya pasado algo. En mi caso particular, yo fui desde niña alguien diferente, una persona que yo no le encontraba el gusto, el placer, a lo que la mayoría de los niños, las niñas disfrutaban. De hecho, yo no me identificaba mucho con las niñas. Yo generalmente jugaba con niños. La época más feliz de mi vida pues fue compartiendo con hombres, con niños, con varones, jugando en la calle, bicicleta, patineta. Eso era lo que a mí me gustaba hacer. No me llamaba mucho la atención lo que hacían las niñas. Por eso mismo, quizás por tener un hermano y jugar mucho con él, pues me acostumbré a jugar así. Y eso me hizo diferente también, porque yo no me relacionaba bien con las niñas. Sí jugaba con ellas y hablaba con ellas, pero me sentía diferente. Más adelante en mi vida, pues me di cuenta que también era una persona que me había acostumbrado a pensar. No me gustaba perder el tiempo en actividades insulsas, en tonterías. Y si tienes esa experiencia sabrás que la mayor parte del mundo pasa el tiempo perdiendo el tiempo en actividades insulsas, en no hacer nada importante. A mí me gustaba hacer cosas que a la mayoría no. Y esto pues me trajo soledad. Incluso la soledad podemos decir que no es necesariamente estar solo físicamente, porque uno puede experimentar la soledad estando rodeado de otras personas. Tú puedes estar en un lugar con otras personas, pero si no tienes cosas en común, si no compartes intereses con esas personas, si su nivel de conversación no es el mismo que el tuyo, no hablan cosas que a ti te interesen, te sientes aislado y te sientes en una soledad. Y eso precisamente me pasó mucho en mi vida. Particularmente lo noté en mi época de la secundaria. Yo hubo años en los que pasé caminando de los salones de clase a la casa, regresando a la escuela,
no hablándole absolutamente a nadie, porque no había nadie con quien yo pudiera conectar. Las personas que estaban en mi clase eran tan diferentes. Yo no era la más estudiosa, ni la más inteligente, opino yo. Pero yo no encajaba con el grupo de cerebritos del salón, porque tenía yo más rebeldía en mí y cuestionaba otras cosas y me interesaban otras cosas que no eran tan cerebrales. Mi vida no era todos los libros. Pero tampoco encajaba con las demás personas que estaban en mi clase. Así es que pasé muchos años en esa soledad. En el tiempo de mi época laboral, pues también tuve mucha soledad porque por azares del destino, pues siempre tuve trabajos donde estuvo o mi padre o mi hermano y no conviví mucho con otras personas en soledad o en, digamos, con otras personas que no tuvieran una relación conmigo. Entonces no tuve amistades mucho durante mi época en mis 20s. Realmente, si hago memoria, creo que habré tenido una. Mucha soledad. Estaba con mi familia, pero mi madre era sumamente diferente a mí. Mi padre en ese momento ya no vivía con nosotros, era la persona con la que yo me identificaba más porque podíamos sostener conversaciones muy interesantes, pero la mayor parte del tiempo no estábamos juntos. Mi hermano pues tenía sus ocupaciones, tenía su hobby, ya trabajaba. Entonces sin amistades y sin personas a mi alrededor que pudieran compartir los mismos pensamientos que yo, viví mucha soledad. Afortunadamente, yo no fui de esas personas que me entregué a actividades que fueran tóxicas o que fueran negativas para mi persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando uno vive la soledad, una de las cosas principales que suceden cuando uno está solo y no tienes conexión con otras personas, suelen surgir vicios, suelen surgir cosas, digamos, ¿cómo decirlo? Pensamientos extraños, cosas muy bizarras te pueden venir a la cabeza. Y estoy segura que muchos de ustedes entienden de lo que hablo. Lo que normalmente no vendría a tu cabeza en la soledad es campo fértil. Te vienen muchos pensamientos autodestructivos, negativos, críticos de tu persona. También te vienen ideas de hacer cosas que para nada son buenas. Y esto no es un confesionario, porque no me voy a confesar con ustedes, pero pueden echar su imaginación a volar. Yo en esas épocas de mucha soledad, como un ser humano común y corriente, por algo se dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y es muy cierto. Cosas que jamás se te ocurrirían cuando tienes una vida productiva, cuando tienes una vida social, cuando tienes una vida ocupada, plena, satisfactoria. No te vienen ese tipo de pensamientos a la cabeza. Cuando uno está en la soledad, muchos de estos pensamientos oscuros te pueden venir a la mente. Son épocas difíciles. Y les digo, no es un confesionario esto porque no les voy a confesar las cosas oscuras que pasaron por mi cabecita. Pero sí les digo que sí pasaron. Y la verdad es que ahí es donde yo me di cuenta
experimentando esos pensamientos, la visión de la vida que se te puede formar cuando tú estás en esa soledad es bastante oscura. La soledad puede ser sumamente productiva, pero si está enfocada. Si tú ves a tu soledad como una oportunidad de mejorarte, pero si por el contrario es una soledad que no está planeada, no es deseada, sino que es algo que te está ocurriendo porque no tienes amistades, porque no tienes alternativa, porque no hay mucho que esté ocurriendo en tu vida. Mucha de mi soledad vino también porque en ese tiempo económicamente había una pobreza en mi hogar. Pobreza, les digo, pobreza de no poderme costear un camión. Teníamos simplemente el dinero para pagar la electricidad, el teléfono y la comida. Y a nota muy personal, el departamento en donde vivimos no lo pagábamos nosotros. Afortunadamente tuvimos un familiar que nos ayudó en esos momentos, dándonos el lugar para vivir sin pagar. Por eso les digo que había pobreza. En serio. El que no había dinero para salir a hacer nada. El que mi entretenimiento era irme a las 3 de la tarde al supermercado a ver las revistas para tener algo que hacer y no comprar nada porque no tenía dinero. Ese tipo de soledad que es la que viene cuando no tienes recursos económicos, no encuentras trabajo, estás solo porque no conoces a nadie que comparta tus intereses. Y vaya, aunque me hubiera querido emborrachar, no había dinero para comprar. Así que ese tipo de soledad, de estar en soledad con tus pensamientos, que pueden llegar a ser sumamente tóxicos. ¿Y por qué quiero hablar de todo esto? Porque la soledad no es natural para los seres humanos, como decía al principio. Es algo que nosotros o nos vemos por alguna circunstancia, por ser diferentes, por falta de dinero, por no conocer personas, nos vemos aislados. Y puede traer muchas cosas malas. Es más, tú puedes estar en soledad y tener pues ingresos ya. Puedes tener un trabajo, pero si no tienes amistades, no tienes personas con las que puedas compartir ideas. Vaya, es curioso, pero con la soledad muchas personas automáticamente también se empiezan a acomodar en esa soledad y se llegan a sentir cómodos en esa soledad. Y en ese aislamiento se llegan a forjar una idea de que esto es normal. Esto es la alternativa de mi vida y así voy a vivir. Y este video para mí es un recordatorio para compartir con todos ustedes que la soledad puede ser algo bueno si es buscado para fines productivos, de autoayuda. Pero la soledad puede ser algo sumamente malo si es algo que es autoimpuesto como un castigo porque alguien te lastimó y no quieres darte la oportunidad de salir otra vez a enfrentar al mundo. Puede ser muy mala si tienes miedo a enfrentar al mundo y por eso te estás conformando con la soledad. Puede ser muy malo también si no te quieres arriesgar a conocer personas que puedan tener
quizás una experiencia similar a ti de vida, quizás intereses similares. Realmente es de sorprenderse. Hay muchas personas que viven solas así, pensando que nadie más está viviendo lo que ellas. Y somos muchos los que podemos estar viviendo aisladamente en nuestra propia burbujita. Así que, si estás viviendo en soledad, yo te puedo decir que para mí no necesita salir de la soledad, obligarte a hacer lo que no te gusta hacer. Pero uno puede salir de la soledad buscando personas que quizás sean igual que tú. El internet es muy vasto. Actividades que te gusten pueden llevarte a conocer una persona. No necesitan ser muchas, no necesita ser un grupo. Puede ser una persona. Y el hecho de conectar con una sola persona, te puedo garantizar que te cambia cómo ves el mundo y cómo te sientes en el mundo. Porque estás rompiendo el ciclo de estar en la soledad. Rendirse y conformarse con la soledad y permitir que todos los pensamientos y sentimientos negativos que trae consigo y las limitantes, porque también cuando uno está en soledad, en ese estado paralizado y que no lo estás buscando por productividad, por motivación, por mejorarte, sino que es algo que te está ocurriendo, de cierta manera te puedes autodestruir, te puedes limitar tus talentos, puedes estar desperdiciando tu vida, literalmente. Y nadie te puede ayudar a salir de la soledad más que tú mismo. Tú tienes que buscar cómo conectarte con el mundo. Es sano tener al menos una conexión, unas cuantas. Vivir aislado totalmente no es bueno. Y sobre todo, cuando no está enfocado y bien intencionado. Así es que como una persona que durante muchísimo tiempo, y aún hoy puedo decir que tengo momentos donde ha habido soledad en mi vida, desde que me di cuenta del lugar tan oscuro en el que yo puedo llegar en la soledad, yo me decidí a siempre tratar de encontrar algo, alguien, fuera una o dos personas. Pero yo sé que estar en ese espacio de soledad y rendirme no es bueno para mí. Y no creo que sea bueno para nadie. Así es que estuve un poco muy seria aquí en este video, pero quise compartir esto porque también es bueno hablar de las cosas que no son benéficas para nosotros, para que pensemos, y si nos vemos encasillados, encerrados en un círculo vicioso así, pues es bueno que nos demos cuenta que sí hay salida. Nada más que como todo, tenemos que querer. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.